Pasaron semanas sin ninguna noticia. Intentamos mantenernos en contacto con el parque y la policía todos los días, pero siempre obtuvimos la misma respuesta. Estaban investigando. Por lo que nos dijeron, se pusieron en contacto con personas que habían estado en el parque y miraron horas enteras de imágenes de las cámaras de seguridad, pero no hubo nuevos avances. Intentamos organizar grupos de búsqueda, mirar en las diversas ciudades que rodean al parque y buscar a los empleados que trabajaron ese día, pero nadie tenía información. Decir que estaba frustrado era quedarse corto. Se sentía como si a nadie en el mundo le importara una fracción de lo que a mí. Hay personas que son arrestadas por asesinatos en los que todo lo que dejaron atrás fue un solo mechón de cabello. Pero a mí me quitaron a mi hermano justo a mi lado, y todo lo que los que nos rodeaban podían decir era, no sé, ¿cómo diablos tiene eso algún maldito sentido? La depresión me golpeó fuerte. No pude escapar de la mancha de culpa que la desesperación de Amari dejó en mi mente y en mi corazón. Mi cerebro trabajó horas extra para procesar las posibles variables que condujeron a su desaparición. Tal vez si mi perezoso trasero se hubiera despertado antes, él no habría estado de mal humor para empezar. Tal vez si no hubiera insistido en subirnos a esa montaña rusa. Tal vez si hubiera mantenido mis ojos en él por un segundo más. Si hubiera hecho una maldita cosa diferente, tal vez mi hermano todavía estaría aquí. Podría ver esa hermosa sonrisa y abrazarlo cuando volviera de la escuela. Pensamientos estresantes plagaron mi mente. No podía comer. Me volví letárgico y el dolor de perder a Amari me revolvía el estómago cada vez que recordaba su ausencia. Como resultado, estuve incapacitado para asistir a la escuela durante semanas. Cuando vives en un pueblo pequeño, los rumores viajan rápido, y esta fue la noticia más importante que sucedió en años. Cuando regresé, los ojos fugaces y los susurros me rodearon constantemente, y los titulares siempre presentes en las noticias locales solo sirvieron para recordarme el dolor. Chloe y Mark hicieron todo lo posible para asegurarse de que yo estaba bien, pero siendo realistas, ¿cómo se podía esperar que un chico de 17 años lidiara con una pérdida como esa? Especialmente cuando gran parte de esa pérdida aún era un misterio. El lunes después de clase estaba sentado solo en las mesas afuera de la biblioteca. Había comenzado a hacer mucho de mi trabajo escolar fuera de casa porque sentía que podía concentrarme mejor sin el recordatorio de que Amari no estaba allí. De repente, alguien se acercó por detrás y me tapó los ojos. ¿Adivina quién soy?, preguntó una voz juguetona. Si tuviera que adivinar, diría Chloe, respondí. Ay, ¿no podías equivocarte aunque sea una sola vez?, dijo Chloe, un poco decepcionada. Me encogí de hombros. ¿Qué puedo decir? Soy bastante bueno adivinando las voces de las personas que conozco desde que tenía 6 años. Llámalo un superpoder. Inmediatamente noté a la chica parada al lado de Chloe. Las dos casi parecían gemelas, aparte del hecho de que el cabello de la niña era rubio en lugar de moreno y no tenía pecas. Hola, Amber. Hola, respondió Amber con una amplia sonrisa. sé que has estado deprimido por todo lo que sucedió, así que quería ayudar a animarte. ¿Eh? Dije con una ceja levantada. ¿Y cómo lo harás? Bueno, ella tiró su cabello rubio sobre un hombro. Hay una fiesta universitaria el viernes a unas pocas ciudades y conozco a un par de chicos de la fraternidad, así que definitivamente podría hacerte entrar si quisieras. Creo que Chloe pudo sentir lo que iba a decir antes de decirlo, porque instantáneamente me dijo: Anda, vamos, será divertido. Una noche para olvidarse de todo. Brandon, no me gusta verte así. Tal vez esto te ayude. Suspiré y me puse de pie. Sí, miren, me tengo que ir.
Les avisaré cuando sepa si iré a la fiesta. Empecé a caminar a casa. Después de una caminata de 20 minutos, llegué a mi hogar, pero tan pronto como alcancé el pomo de la puerta, sentí que mi teléfono zumbaba. Mirando el identificador de llamadas, pude ver que Mark estaba llamando. Hola Mark, ¿qué pasa? Brandon, amigo, escuché que Chloe y Amber te invitaron a esa fiesta el viernes. Sí, eso sucedió hace 20 minutos. ¿Y las rechazaste? Amber es una de las chicas más atractivas de la escuela, amigo. Dije que les avisaría. Me encogí de hombros. Vamos, amigo, ella solo está tratando de ayudar. Sé que lo que estás pasando es duro. Ni siquiera puedo imaginar lo que haría si perdiera a mi hermana. Pero si sigues revolcándote en el dolor, nunca te sentirás mejor. La voz de Mark bajó un poco antes de animarse de nuevo. Vamos, amigo, ella solo está tratando de ayudar. Sé que lo que estás pasando es duro. Ni siquiera puedo imaginar lo que haría si perdiera a mi hermana. Pero si sigues revolcándote en el dolor, nunca te sentirás mejor. Emborracharme no va a resolver mis problemas, Mark. Tal vez eso funcione para ti, pero el alcohol no traerá de vuelta a Mari. Además, ¿qué diablos sabes tú sobre cómo lidiar con el trauma? Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto levanté la voz. Es genial que creas que tienes una idea de cómo te sentirías en mi posición, pero nadie sabe realmente cómo es este dolor hasta que lo atraviesan. No necesito un maldito sermón sobre mis propios sentimientos. Mark se quedó en silencio por un momento. Quería disculparme por atacarlo así, pero antes de que pudiera, comenzó a hablar de nuevo. ¿Sabes? Nunca le dije a nadie que la hermana de mi mamá fue asesinada. Eso la impactó durante años y verla pasar por tantas emociones fue muy duro. Se supone que tus padres son tus pilares y cuando ellos no pueden mantenerse en pie, ¿cómo crees que se siente un niño? Se detuvo de nuevo para pensar. Durante mucho tiempo me sentí culpable por no haber llegado a conocer a mi tía. Pero en cierto modo, creo que tengo suerte de que no conocerla hizo que el dolor no fuera tan grande. Pero mi mamá estaba devastada, Brandon, y la única forma en que se salvó fue intentando salir de ese agujero. Hizo un esfuerzo por ser feliz y, aunque lleva ese dolor hasta el día de hoy, aún puede sonreír, ser amable y disfrutar la vida. Mark, yo... Tranquilo, amigo. Está bien. Mi punto es que es natural sentir lo que estás sintiendo. Estoy seguro de que las otras familias que perdieron niños allí sintieron el mismo dolor, pero hay que empezar de cero, por mucho que duela. Al final del día, todavía hay esperanza de que se encuentre a Mari, pero no sirve de nada estar deprimido hasta que recibas la noticia de que lo han encontrado o... ya sabes. Sí, tienes razón, dije en voz baja. Saldré de esta, solo dame un poco de tiempo, por favor. Por supuesto. Si necesitas algo, Chloe y yo estamos aquí para ti. Sí, muchas gracias. Colgué, entré y subí a mi habitación con emociones encontradas. ¿Era realmente tan simple como hacer las cosas que me gustaban y fingir ser feliz hasta que realmente lo fuera? ¿Cuál era en realidad la forma más saludable de lidiar con esto? ¿Y las demás familias? ¿Cómo lo enfrentaron? Darme cuenta de este último detalle me golpeó como un camión. Las otras familias. Corrí a mi laptop para investigar un poco. Encontré muchos sitios de noticias que habían informado sobre las desapariciones. Niño desaparece del amado parque de atracciones, 1967. Niño nunca encontrado en el mundo de Chisi, 1973. Padres desconcertados por la desaparición del niño en Chisi, 2005. Todos los putos años era igual. Nunca fue en la misma fecha. No había dos niños iguales, pero la única constante era la edad. Todos ellos tenían entre 5 y 12 años. José no solo tenía razón sobre la cantidad de casos, sino que también algunas de estas historias estaban absolutamente enterradas en el olvido.
Parecía que algunas familias tenían que ir a sitios realmente escondidos para mencionar que sus hijos desaparecieron. E incluso entonces nunca se dio mucha información ni se hicieron historias de seguimiento. ¿Por qué los sitios más importantes no informaban sobre estos casos? Este lugar había sido asociado con un montón de niños desaparecidos. En todas las entrevistas policiales realizadas en los años siguientes, todos habían dicho que estaban buscando, pero no había pruebas claras para continuar. Investigué más y descubrí que el propietario solo había comentado sobre los niños una vez en los años 90. La mayor parte era el discurso típico que se da a relaciones públicas, pero hubo una cita que me llamó la atención. Mencionó que dondequiera que estuvieran, estaba seguro de que estaban felices y saludables. ¿Qué carajo significa eso? Susurré para mí mismo. ¿Por qué demonios asumirías que un niño desaparecido es feliz o saludable? Fue un simple comentario que no tuvo mucha repercusión en los medios y fácilmente podría no haber significado nada. Pero el hecho de que él quisiera que todos fingieran que las cosas estaban bien me dio una mala vibra. ¿Por qué en Cheesy? ¿Qué demonios sabía él? No podía ir corriendo a la casa de un director general, pero tal vez podría hablar con alguien que tuviera más conocimiento que yo. Busqué hasta que encontré el número de teléfono de una mujer que había perdido a un niño en el parque de diversiones hace más de 2 décadas. Ella había estado en varias batallas legales e incluso se metió en problemas por tratar de acechar al propietario y entrar en el parque varias veces. No esperaba que ella tuviera todas las respuestas, pero si había alguien que podía decirme algo importante sobre el parque, era ella. Encontrar su número fue fácil e inmediatamente la llamé. Después de solo un par de timbres, una voz áspera, sin duda devastada por años de humo de cigarrillo, respondió al otro lado. ¿Hola? Hola, mi nombre es Brandon. ¿Es usted la señora Turner? Sí, soy yo. ¿Cómo puedo ayudarte? No queriendo asustarla o hacerla pensar que yo era un bicho raro que buscaba conectarse con alguien que hubiera vivido la misma tragedia, inventé una mentira. Sé que va a sonar extraño, pero soy un estudiante que trabaja en un proyecto de investigación sobre algunos lugares que tuvieron un impacto en nuestro crecimiento como ciudad. Elegí el mundo de Cheesy y me preguntaba si podría hablar con usted. Se quedó en silencio al otro lado de la línea por un momento, y cuando volvió a hablar, pude escuchar un toque de estrés en su voz. ¿Al mundo de Cheesy? Específicamente, ¿de qué quieres hablar? El proyecto tiene que incluir la historia del lugar, y a partir de mi investigación descubrí que el nombre de su familia apareció en un par de artículos debido a lo que sucedió. Pasó otro momento de silencio antes de que ella volviera a hablar. ¿Cuántos años tienes, Brandon? 18. Otra mentira. ¿Puedes venir a mi casa? No puedo hablar ahora, pero estaré libre a eso de las 9 de la noche si quieres hablar conmigo acerca de lo que sucedió. Pero solo estoy libre esta noche. Yo dudé. No solo no tenía el permiso de mis padres, sino que tampoco tenía auto, lo que significaba que sería difícil para mí encontrarme con la señora Turner. Sin embargo, era una oportunidad que tenía que tomar. Voy a estar allí. La señora Turner me dio una dirección a unos 40 minutos en auto y una vez que colgamos, solo me tomó un momento darme cuenta de a quién debía llamar. Rápidamente marqué el número de Chloe. Hola, Chloe. Brandon, hola. ¿Estás mejor? Creo que encontré un camino para eso, sí. ¿Me puedes hacer un favor? Lo que quieras. ¿Qué pasa? ¿Puedes venir a eso de las 8 y llevarme a algún lado? Está un poco lejos. Sí. Creo que puedo hacer toda mi tarea y estar libre a esa hora. ¿Qué está pasando? Es raro. Ni siquiera puedo explicar realmente lo que está sucediendo. Me estoy moviendo un poco por instinto aquí.
Mira, mencionaste la fiesta del viernes, ¿verdad? Prometo ir y pasarlo tan bien como tú quieras, pero solo con la condición de que hagas esto por mí, sin hacer preguntas. Por supuesto, y no tiene que ser sin preguntas. Estoy aquí para lo que sea. Le agradecí repetidamente y colgué. Las semillas de lo que planeaba hacer ya se estaban formando en mi cabeza. Y desafortunadamente tuve que mantener a Chloe lo más alejada posible de la verdad. Sé que suena estúpido y egoísta, y lo era absolutamente, pero no quería arriesgarme a que Chloe se involucrara demasiado en algo que era mi carga. Y no solo eso. Si supiera que estoy investigando en el parque, también haría todo lo posible para convencerme de que me mantuviera alejado por el bien de mi salud mental, incluyendo no darme este aventón. Pero aún así, podía ver claramente que mis amigos realmente estaban haciendo un esfuerzo para hacerme sentir mejor, y eso significaba mucho para mí. No sabía cómo lo haría, pero necesitaba compensarlos de alguna manera. Esperé hasta las 8:15 y tal como ella dijo, Chloe estaba justo afuera. Les habría dicho a mis padres que saldría a ver una película tarde como pretexto, pero ellos ni siquiera estaban en casa. Por extraño que parezca, hubo muchos días en las últimas semanas en los que perdí contacto por completo con ambos, pero ese era un tema para otro momento. Antes de saludar a Chloe, le envié un mensaje de texto a la señora Turner diciéndole que estaba en camino y comenzamos a conducir. ¿Entonces vamos a recoger a Mark? Ella preguntó. No, tiene un proyecto en el que trabajar. Estoy bastante seguro de que si no obtiene un 9 al menos reprobará la clase y no quiero eso. Así que supongo que solo somos nosotros. Solo nosotros, como en los viejos tiempos. Sí. Antes, cuando las cosas no estaban tan jodidas. Deja de hacer eso, Brandon. ¿Podemos no bajar el ánimo? Es un viaje largo y quiero mantener las cosas lo más positivas posibles. Ella dejó escapar un suspiro de exasperación. ¿Quieres saber por qué Amber pensó que la fiesta sería una buena idea? Sí, ¿por qué? Dijo que conoce a una chica soltera y que como eres un chico lindo pensó... Casi escupo mocos por la nariz mientras me reía de la revelación de Chloe. Espera. ¿Fue la fiesta una excusa para tenderme una cita con una chica que ella conoce? Ella respondió con una carcajada y se apartó el cabello de la cara. Una vez más, pude ver esa hermosa sonrisa. Este fue otro momento en el que realmente noté a Chloe. Cada característica perfecta reunida por esos impresionantes ojos, pero encima de todo, está que ella y yo habíamos estado tan unidos. Esta chica es la razón por la que no estoy reprobando la mayoría de mis clases. Ella ha sido mi mayor apoyo en mis momentos más bajos, y la cantidad de bromas internas que tenemos sobre las cosas más tontas es interminable. Me llenó simultáneamente de calidez y tristeza. Aquí estaba yo, junto a alguien que me importaba tanto y sin embargo le estaba mintiendo. No le había dicho a Chloe sobre lo que encontré o con quién me encontraría. Planeé dejarla en el auto e inventar alguna excusa de mierda una vez que regresara. Y este momento me mató. Principalmente porque había tenido la amabilidad de tomarse su tiempo para hacer algo por mí. Lo menos que podía hacer era mantener la conversación positiva. Nos reímos y reímos durante todo el viaje, y sentí que mis problemas se estaban desvaneciendo. Por supuesto, las circunstancias no me permitían sentirme completamente normal, pero por el momento me sentía mejor que en mucho tiempo. Condujimos hasta una casa poco distintiva en medio de un suburbio oscuro. Busqué la dirección nuevamente y confirmé que esta era efectivamente la casa. Chloe empezó a salir del auto y antes de que pudiera, la agarré del brazo. ¿Qué haces? Preguntó confundida. Tengo que entrar solo. ¿Por qué? ¿Conduje todo el camino hasta aquí para que me dejes en el auto? Son cosas muy personales, Chloe. Recuerda, te pedí que no se hicieran preguntas. Te prometo que no es nada loco. Realmente necesito hablar con esta persona.
No tardaré más de 20 minutos. ¿Y si trato de entrar contigo de todos modos? No voy a salir de este auto si lo intentas. Por favor, confía en mí. Me di cuenta de que estaba lidiando en su mente con la idea de permitirme hacer aquella cosa misteriosa que había planeado. Pero eventualmente ella cedió y me dijo que terminara rápido. Asentí con la cabeza y le dije que volvería enseguida. Caminar hasta la casa se sintió extraño. 1.000.000 de pensamientos sobre quién estaría al otro lado de esa puerta pasaron por mi mente. Justo después del tercer golpe en la puerta, una mujer rubia más baja que yo con mechones de cabello gris abrió la puerta. Hola, señora Turner, soy Brandon, el que quería hablar con usted sobre mi proyecto. Ella asintió y me indicó que entrara. Desde el momento en que entré a su casa, pude sentir la tensión en el aire. Tan pronto como me senté en el sofá, ella comenzó a hablar. Sé que no estás aquí por algún proyecto, Brandon. Estaba desconcertado por cómo lo sabía y todo lo que pude hacer fue balbucear mis palabras tratando de mantener mi farsa. Honestamente, para empezar, fue una mentira tonta. Ella dijo. Pude verla comenzar a servirse un vaso de whisky y luego tomarlo de una sola vez. Me ofreció un poco, pero lo rechacé cortésmente, ya que aún no confiaba en ella. ¿Cómo supo que estaba mintiendo? Porque he dedicado gran parte de mi maldito tiempo a vigilar cada cosa rara que sucede en ese parque desde que perdí a mi hijo, Daniel. Cuando me enteré de la desaparición de tu hermano, tuve la sensación de que vendrías a buscarme. Mucha gente viene a preguntarme qué pasos tomar, porque he sido muy comunicativa. ¿Por qué estaba tan convencida de que el parque fue el responsable de llevarse a Daniel? Se rió de mi pregunta como si fuera la cosa más ridícula del mundo. Cuando se llevan a los niños, casi siempre es alguien a quien conocen. Antes de mudarme aquí, viví toda mi vida en un pequeño pueblo con unas 2.000 personas. Nunca hice ningún enemigo y conocía a casi todas las malditas personas por su nombre. Ninguno de ellos quería llevárselo. Imagina qué sospechoso nos deja eso entonces. ¿Extraños locos? ¿Cómo sabría usted que el parque está involucrado? Piénsalo, Brandon. Un parque temático popular no haría todo lo posible para evitar que la gente se llevara a tus malditos hijos. Cámaras, seguridad, otras personas que van allí a pasar un rato divertido. Todo eso, y aún así mi hijo es secuestrado para no ser visto nunca más. Y entonces me dicen que no han encontrado absolutamente nada durante años. ¿Qué tan probable te parece eso? Me quedé en silencio mientras ella continuaba hablando, contemplando la gravedad de sus palabras. Todas las familias con las que he hablado, todas me dijeron lo mismo. Nadie que conocían hubiera querido atacarlos. Pero aún así, alguien les quitó a sus hijos sin dejar rastro. Para la mayoría de ellos sucedió en un segundo. En un momento están mirando un mapa del lugar, al siguiente su bebé se ha ido para siempre. Si eso no suena como si algo raro estuviera pasando, entonces no sé qué decirte. Sonaba loco. ¿Qué haría un parque con niños? ¿Y cómo podían hacer eso sin que nadie los viera? No tenía ningún sentido. ¿Cree que el dueño está involucrado? Vi que usted lo ha investigado antes. ¿Quizás él sabe algo? Ella sacudió la cabeza. No, no lo creo. En todo caso, ese parque debería ser una carga para él. Por lo que he averiguado, ese lugar debe dinero cada año. No ha sido rentable en décadas. El hombre ni siquiera ha aparecido allí desde los años 90. Pero no solo eso. En una entrevista, dijo que deseaba que el lugar ardiera en un incendio. No estoy segura de por qué sigue queriendo quedarse con esa tierra, pero por todo lo que he deducido, no está involucrado. Entonces, si tuviera que adivinar,
¿Diría que es probable que el parque tenga a mi hermano en alguna parte? ¿Adivinar? No, estoy segura de ello. Tu hermano, mi hijo, cada niño que fue robado desde los años 60. El parque tiene algo que ver. Cuando logré entrar en una de las oficinas del parque, encontré una lista de nombres de niños y sus personajes favoritos. Esa lista no solo incluía a mi Daniel, incluía a muchos de los pobres niños que han desaparecido durante décadas, y algunos que vendrían a desaparecer en años venideros. ¿En años venideros? ¿Vigilan a los niños? ¿Por qué diablos no fue a la policía? ¡Lo intenté! Espetó, frustrada conmigo por no creerle. ¿Pero quién le va a hacer caso a la loca que irrumpió en un parque de diversiones? ¿Y quién no va a pensar que yo imprimí una lista de nombres por puro rencor? Mira, Brandon, sé que suena loco, y absolutamente lo es, pero ese parque es jodidamente maligno. Nadie más quería llevarse a estos niños. El último lugar donde fueron vistos fue en Chisi, y Chisi niega tener alguna evidencia de que se llevaran a estos niños. No es difícil imaginar lo demás. Sus palabras resonaron en mis oídos. Lo que estaba diciendo no podía ser verdad. ¿O sí? Si lo era, entonces, por desgracia, sabía exactamente dónde encontrar a Amari, pero la gran pregunta seguía siendo ¿por qué? ¿Qué querría el parque con un niño de 7 años? ¿Y cómo pudieron llevárselo sin que nadie se diera cuenta? Todavía tengo curiosidad de por qué estaría de acuerdo en contarme todo esto. Y nunca me dijo por qué tuvimos que hacer esto en su casa. Porque alguien tiene que hacerlo. Voy a ser honesta contigo. Luchar contra ese parque es imposible. Lo he intentado de todas las formas imaginables. Así que lo único que puedo hacer es traer algún tipo de cierre al caso. En cuanto a por qué quise platicar aquí, hay menos ratas que escuchen. Con eso asentí y me fui. No me sentía lo suficientemente cómodo para decir adiós, porque esto no era una conversación amistosa. Acababa de enterarme de que era muy probable que mi hermano fuera llevado por un parque con el que crecí. Tantos pensamientos rebotaban en mi cabeza que cuando regresé con Chloe, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Bueno, no mentiste. Fueron menos de 20 minutos, lo cual es genial, pero también parece que alguien te robó el dinero del almuerzo. No es nada. Solo estoy pensando mucho. Chloe suspiró. Brandon, puedo ver que estás sufriendo. Nunca sabré cómo es el dolor que sientes. Pero por favor, cuéntamelo. Necesito que estés bien. Tenía muchas ganas de decírselo, pero todo lo que podía hacer era mirar el tablero del auto. En ese momento no podía involucrarla a ella ni a Mark más de lo necesario. Tal vez después de que todo tuviera un final. Las cosas cambiaban cada segundo y esta madriguera de conejo en la que estaba descendiendo había pasado de ser un lugar misterioso a uno absolutamente aterrador. Su mirada de ira de repente se convirtió en una de preocupación. Por favor, solo di algo. Esquivé su vista y me sumí en mi silencio. Bien. Sé que tienes miedo, Brandon, pero pasar por el dolor solo es la peor manera de manejarlo. Regresamos a mi casa en silencio. Di un suave adiós antes de salir del coche y volver a subir a mi habitación. Mis padres aún no habían regresado, lo que me pareció extraño, pero me sirvió porque tenía una llamada más que hacer y no quería que me escucharan. José sonaba medio dormido cuando descolgó el teléfono. ¿Hola? Hola amigos, soy Brandon. ¿Brandon? Oye, escuché lo que pasó. Lo siento mucho. No te preocupes por eso. Fuiste el primero en mencionar que niños desaparecieron de ese lugar. Y dicho esto, tengo algunas preguntas. Primero, ¿cómo supiste de ese lugar? Su voz se volvió seria. Siempre me han interesado las leyendas urbanas. Y no había un día en que ese lugar no me diera vibras raras. Leer sobre todas las desapariciones me confirmó cosas.
¿Dirías que el parque está conectado con la desaparición de los niños? Claro, al 100%. No hay forma de que las cámaras no hayan captado a esos niños siendo secuestrados. Si yo fuera amante de las apuestas, diría que tienen imágenes de todo lo que ocurre en ese lugar desde hace mucho tiempo. Esto despertó mi interés. Es interesante. Entonces, si alguien pudiera obtener ese metraje, podrían exponer todo, ¿verdad? Hipotéticamente, sí, pero no puedes piratear las computadoras desde el exterior. Lo sé por experiencia, y no te vas a acercar ni remotamente lo suficiente durante el día para revisar sus archivos. ¿Y cómo podría alguien lograr eso, hipotéticamente? Bueno, lo que tendrías que hacer, que podría funcionar, es poner físicamente una USB con software espía para que puedas tener acceso a todo, y eso implica un poco de allanamiento de morada. Quizás conozca a alguien que pueda ayudar con eso. El único problema es que no tengo una USB con un software como ese. Y ahí es donde podría ayudarte, amigo. Encuéntrame mañana después de clase y te daré algo. Tenía muchas ganas de preguntar por qué José tenía una USB con software para espiar, pero pensé que lo mejor sería no averiguarlo. Lo más importante era que ahora tenía un plan. Iría al parque, encontraría la oficina de seguridad, usaría mis habilidades para abrir cerraduras para entrar, instalaría el software espía y luego probaría que esos bastardos se llevaron a mi hermano. Le envié un mensaje de texto a la señora Turner y le pregunté cómo lograr entrar a Chizzy. Tenía algunas preguntas sobre mis intenciones, pero no me presionó demasiado cuando le di respuestas suaves acerca de que solo tenía curiosidad. Una vez que tuve una comprensión básica de lo que debía hacer, había una última cosa de la que ocuparme. Bajé las escaleras y casi me mato cuando una rata que corría me tomó por sorpresa. La capturé y la puse afuera. Miré al exterior para ver que mis padres habían regresado y que el auto estaba estacionado afuera. Hasta ese punto todavía estaba decidido a mantener a Mark y Chloe fuera de esto y no quería pedirle a nadie más que me llevara. Pero si pudiera tomar el auto mientras ellos dormían, no lo necesitaría. Sabía que tardaría unas horas, pero no debería importar si me iba lo suficientemente tarde. Todo parecía encajar a la perfección. Me fui a la cama resuelto con lo que haría. El día siguiente fue bastante normal, excepto por Chloe, que estaba inusualmente callada cuando se juntaba conmigo. Mark trató de sacarle información, pero ella seguía diciéndonos a los dos que estaba bien. Él sugirió que fuéramos a algún lugar después de clase para animarla, pero descarté la idea diciéndoles que tenía tarea que hacer. Una vez que terminó la clase, me reuní con José y me dio la memoria USB. Hizo hincapié en que una vez que lo pusiera en la computadora de seguridad, tendría que iniciar sesión como invitado y abrir el programa. Afirmó que el programa debería ejecutarse cada vez que alguien inicie sesión en su cuenta personal. A partir de ahí, José tendría acceso remoto y toda la información de contraseñas. Para él, simplemente tener acceso a esta información era pago suficiente por darme la memoria USB. Ahora yo tenía el software espía, un medio de transporte y el conocimiento de cómo entrar al parque. Todo lo que necesitaba era paciencia. Esperé hasta aproximadamente la 1 de la mañana antes de hacer mi movimiento. Vestido completamente de negro con un pañuelo envuelto alrededor de la mitad inferior de mi cara, agarré mis viejas herramientas para abrir cerraduras y estuve listo para irme. Me aseguré de que mis padres estuvieran profundamente dormidos antes de subirme al auto de mi papá. Mientras giraba las llaves en el encendido, respiré hondo y traté de centrarme. Cuando tomé mi teléfono para silenciarlo para que no sonara en algún momento y revelara mi ubicación, noté un mensaje de texto. Oye, no sé si estás despierto, pero no puedo dormir. ¿Estás bien? Me mató silenciar mi teléfono e ignorar el mensaje, pero sabía que valdría la pena una vez que todo esto terminara. Amari volvería y yo estaría más que bien. Estaría completo una vez más.
Salí rumbo al parque con un único objetivo en mente, que era conseguir que Amari volviera a casa a toda costa. Creo que me distraje con el camino porque no sentí que lo estaba haciendo conscientemente. Simplemente floté hacia la dirección general del parque. Mi mente estaba vacía de pensamientos. Éramos solo yo y el camino oscuro que era simplemente un camino hacia Amari. Pero una vez que pasé el letrero con la cara sonriente de Chizzy dándote la bienvenida al parque sobre ese estúpido eslogan de mierda, supe que este era el momento. Fue entonces cuando mi vida finalmente podría comenzar a ser normal nuevamente. En lugar de entrar en el estacionamiento, aparqué justo al lado del campus del parque, en una tienda cercana abierta a las 24 horas, y caminé. Podía sentir los latidos de mi corazón resonar en mis oídos mientras caminaba en silencio por el estacionamiento. La atmósfera siniestra y el conocimiento de lo que planeaba hacer hacían que cada paso hacia el parque se sintiera como si estuviera caminando hacia un destino aterrador. No podía describirlo en ese momento, pero por todo lo que había aprendido hasta ese instante, el lugar parecía extraño. Yo tenía miedo. Y si era cierto que tenía niños cautivos, entonces, por supuesto, esa era otra preocupación. Pero más allá de eso, había algo más. Algo estaba haciéndome cosquillas en la parte primitiva de mi cerebro, emitiendo señales de que todo era mucho más profundo y peligroso de lo que jamás podría entender. Pero lo que sea que estaba sintiendo tuvo que esperar mientras caminaba hacia esas puertas. Pude ver una gran cantidad de ratas arrastrándose por debajo de la entrada, lo que me hizo retroceder de un salto sorprendido. Palpando el frío acero, intenté empujar levemente la entrada para abrirla por si acaso. Noté el mecanismo de seguridad y supe que tenía que recurrir al plan real. Mirando hacia mi izquierda, vi que había un conjunto de arbustos que flanqueaban las puertas. Por lo que me dijo la señora Turner, los niños solían trepar debajo de esos arbustos para acceder al parque. Pero desde entonces habían instalado láminas de madera para bloquear el espacio de acceso. Por supuesto, con el parque operando en números rojos, estas láminas no eran exactamente las más caras o duraderas y podían ser quitadas fácilmente. Normalmente sería un problema hacer esto porque me notarían bastante rápido, pero sin nadie allí, solo me tomó unas cuantas patadas fuertes en la madera para romperla. Una vez que estaban fuera de mi camino, pude arrastrarme bajo los arbustos y entrar en el segundo puesto de control del parque. Allí fue tan simple como saltar un torniquete y pasear por el interior. No podía creer que me las había arreglado para entrar. A pesar de que había hecho lo que pensé que sería la parte más desafiante, algo andaba mal. No había seguridad de ningún lado y no vi ninguna linterna en la distancia. Suponía que tendría que estar agachándome y esquivando a varios guardias, pero el lugar casi parecía abandonado. ¿Podrían realmente estar tan en bancarrota que no podían pagar ni guardias de seguridad? Independientemente de la cantidad de dinero que estaban perdiendo, proteger su propiedad es una necesidad. Entonces, ¿por qué no fue esto más desafiante? A medida que avanzaba por el parque, me detuve varias veces para maravillarme de cómo se veía el lugar completamente cerrado. Buscar la oficina de seguridad fue difícil. Solo había estado en esa oficina una vez y no me había encontrado en el estado de ánimo adecuado para memorizar el camino. Eventualmente admití que estaba perdido y que iba a recurrir al mapa en internet del parque para encontrar dónde estaba. Tal vez incluso podría encontrar un punto de referencia para ubicar el área general de la oficina. Tan pronto como saqué mi teléfono, escuché el sonido muy distintivo de una lata siendo pateada en la distancia. Inmediatamente escaneé el área con los ojos, pero no vi linternas
ni escuché voces. Lógicamente tenía sentido asumir que era un animal, pero en el fondo de mi mente algo gritaba que esa suposición era incorrecta. Continué vigilando el área y para mi horror, lo que vi confirmó todos los oscuros temores que tenía sobre este lugar. De pie, en la distancia y mirando en mi dirección, se encontraba Ronald el conejo. Estaba suavemente iluminado bajo una luz tenue del camino, por lo que no pude verlo bien, pero lo que alcancé a ver me desconcertó hasta la médula. Su traje estaba absolutamente sucio y sus orejas normalmente alegres colgaban bajas. Partes de su traje estaban en varios estados de descomposición y se encontraba de pie, encorvado hacia adelante, con los brazos colgando perezosamente frente a él. Por un segundo ninguno de nosotros se movió, pero luego, en un instante, corrió hacia mí. Grité y salí de allí. No sabía a dónde iba, pero cualquier lugar era mejor que permanecer ahí. Podía escuchar sus pasos acercándose rápidamente a mí. Por más torpe que pensé que el disfraz lo haría, venía hacia mí como un velocista olímpico. Sabía que no tendría oportunidad de dejarlo atrás y que mi única opción real era esconderme. Me lancé hacia la montaña rusa El Ratón Loco y me escondí entre la estructura de soporte, asegurándome de mantenerme absolutamente inmóvil contra una de las vigas mientras él pasaba corriendo a mi lado. Millones de pensamientos se disparaban en mi cabeza. Antes de que tuviera siquiera un segundo para procesarlos, miré hacia arriba y vi a Nina la Pata contorsionando su cuerpo de manera imposible para agarrarse a las vigas horizontales a su alrededor. Ella también lucía retorcida. Tenía el doble de su tamaño normal y le faltaba el pico. En su lugar había un gran agujero abierto en forma de sonrisa con unos dientes humanos incrustados alrededor de los bordes del agujero. Su disfraz también se estaba pudriendo, y en lugar de sus pompones había manos humanas con dedos inquietantemente largos que parecían tener todavía más dedos creciendo de ellos. Sus ojos, alguna vez amigables, ahora estaban inyectados en sangre y hundidos en su rostro. Su famosa camisa de pizza, ahora rota, revelaba múltiples agujeros de plumas faltantes. Ella me miró como una araña examinando a su presa y pude ver gotas de saliva que fluían libremente de su boca. Tan pronto como hicimos contacto visual descendió sobre mí a la velocidad del rayo. Corrí hacia la oscuridad sin importarme dónde terminara. Por un breve momento miré hacia atrás y vi que estaba corriendo a 4 patas, superando fácilmente todos los obstáculos de su camino. No solo tenía que preocuparme por Nina, sino que Ronald seguía acechando en la oscuridad y no tenía nada con lo que defenderme. Por un momento pensé que seguramente me atraparía, ya que no tenía a dónde ir. Pero por pura suerte, vi el recorrido, la finca embrujada, y pensé que al menos podría esconderme allí brevemente y pensar en un plan para escapar. Pero mientras me dirigía directamente hacia la atracción, algo me agarró del tobillo y me tiró al suelo. Antes de que me diera cuenta, estaba siendo arrastrado detrás de un grupo de arbustos y solo pude mirar hacia arriba con horror para encontrarme con los ojos de mi captor. Dizzy el perro me estaba mirando. Sus largos y helados dedos envolvieron todo el alrededor de mi cabeza y se aseguró de mantener la presión suficiente para que me doliera. Como era de esperar, también estaba en un estado siniestro y putrefacto.
Su hocico colgaba como un globo desinflado y su sombrero de paja tenía numerosos agujeros, además de su apariencia general de podredumbre. Pude ver que faltaban trozos de su disfraz en secciones aleatorias y partes del mismo parecían colgar como si fuera piel suelta. Usando su otra mano, la metió en mi bolsillo y sacó la memoria USB y la aplastó en un solo apretón. Luego sacó mi equipo para forzar cerraduras y lo arrojó lejos de donde me había inmovilizado. Levantó un dedo largo hasta el final de su boca caída e hizo un gesto de silencio antes de ponerme de pie y mirar alrededor. Se paró mucho más alto de lo que suele ser. La última vez que lo vi medía casi lo de mi estatura, pero esta versión fácilmente medía medio metro más que yo y sus brazos colgaban hasta los pies. Estaba en estado de shock total y el sudor me corría por la cara. Aquí frente a mí estaba este monstruo y no sabía si podía correr, pelear o razonar con él. Pero no importaba porque ni siquiera pude elegir. En un abrir y cerrar de ojos, extendió la mano para agarrarme y me empujó contra su cuerpo a través de una rendija parcialmente abierta en el traje. En mi mente me daba por muerto. Estaba completamente oscuro y helado dentro del disfraz. Algo era duro y pequeño en mi espalda y podía sentir pequeñas cosas parecidas a insectos arrastrándose a mi alrededor. Si no fuera por mi pañuelo en el rostro, definitivamente se habrían metido en mi boca. ¿Pero eso importaba? Me atraparon. Mi memoria USB fue destruida y ni siquiera pude llegar a la oficina de seguridad. Además de todo, iba a morir a manos de una criatura de otro mundo solo porque quería volver a ver a mi hermano pequeño. Las lágrimas comenzaron a fluir generosamente mientras lentamente me resignaba a mi horrible destino. Los pensamientos sobre todo lo que me condujo a este punto asaltaron mi mente. A pesar de cada pensamiento de mierda que impregnaba mi mente, lo que sobresalía eran mis amigos y mi familia. Mark, Chloe, mis padres y sobre todo a Mari. Nunca los volvería a ver. ¿Y por qué? ¿Porque tenía miedo de pedir ayuda? ¿Porque sentí que podía lidiar con algo que obviamente ni siquiera entendía? Lo menos que pude haber hecho fue ser honesto. Podría haber dicho adiós o te amo. Al menos tendrían ese cierre sabiendo lo mucho que me preocupaba por ellos. Pero ahora, este era mi castigo. Estuve allí por lo que parecieron horas, pero para mi completa sorpresa, pude sentir que un par de manos huesudas y frías envolvieron mi cuerpo y me arrancaron desde el interior de mi captor. Estaba de vuelta fuera del parque. Daisy se paró frente a mí y pude ver numerosas cucarachas entrando y saliendo de la rendija que supuse que era mi tumba. Me puse de pie, pero él no se movió. Señaló hacia la calle, en lo que solo podía pensar que era su forma de decirme que me fuera. Pude ver a Ronald y Nina en la distancia, dirigiéndose hacia nosotros. Para mi horror, habían traído compañía. Numerosos otros personajes deformes los seguían, asomándose desde la oscuridad y acercándose a mí. Aunque estaba en el estacionamiento, sabía que no estaría a salvo hasta que estuviera completamente fuera del campus. No sabía si Daisy me había ayudado a escapar intencionalmente o si simplemente era su forma de advertirme que me quedara fuera. Tal vez fueron ambos. Pero antes de que corriera hacia la seguridad de mi auto, Daisy comenzó a ahogar algo que parecía ser similar a su versión del habla. Hermano, no, seguro,
aquí, profundo, pronto, ve. ¿Qué carajo? Pensé. No tuve tiempo de contemplar lo que quería decir. Simplemente corrí y no miré hacia atrás hasta que estuve en el auto y ya aceleraba de regreso a casa. Solo me detuve después de haber estado conduciendo durante media hora y lloré. Todo me estaba golpeando a la vez. Esto fue mucho más profundo de lo que podría haber imaginado. Era mucho más de lo que podría haber esperado y no tenía ni idea de por dónde empezar. Saqué mi teléfono para comprobar la hora y lo primero que vi fueron numerosas llamadas perdidas y mensajes de texto de mis padres, preguntándome dónde estaba y por qué faltaba el coche. ¡Mierda!, grité, golpeando mi puño en el tablero. Me dirigí a casa sabiendo que una tormenta me esperaba tan pronto como me detuviera. Y eso es precisamente lo que fue. Un par de policías estaban estacionados afuera de mi casa, parados con mis padres. Sabía que estaba en un montón de problemas. Todo mi mundo estaba a punto de venirse abajo por segunda vez en una noche. Me destrozaron por completo. Aunque omití que estaba en el parque, traté de explicar que estaba buscando a Mari, pero estaban furiosos. Quería que mis padres entendieran que había hecho esto por las razones correctas. Quería que supieran que estaba tratando de sobrellevarlo lo mejor que podía y que la razón por la que estaba fuera era la misma razón por la que ellos también habían estado fuera tanto tiempo. Estábamos todos buscando. Sabía que al final del día me necesitaban para estar a salvo. ¿Y cómo podría luchar contra ellos en eso? Especialmente justo después de perder a uno de sus hijos. Me dijeron que ya no podía salir tarde ni usar el auto. Mis notas tenían que ser absolutamente perfectas de aquí en adelante y no debía hacer ningún plan para el verano porque conseguiría un trabajo. Había perdido de muchas maneras esa noche, pero esta se sintió más desalentadora. Todo lo que pude hacer fue asentir y subir esos escalones sin decir una palabra más. Esa noche, las vívidas imágenes de esas criaturas persiguiéndome fueron el sueño más aterrador que he tenido. A pesar del trauma que grabaría a fuego recuerdos horribles en mi psique durante los próximos años, no fueron las criaturas o mis padres que me gritaron en lo que me concentré esa noche. No. Mientras me iba quedando dormido, el pensamiento en primer plano en mi mente era que mientras Dizzy estaba de pie frente a mí, la etiqueta con su nombre ya no decía «Tu amigo Dizzy el perro». Ahora decía claramente «Tu amigo Daniel».